¿Cuáles son las implicancias que tiene esta declaratoria de emergencia dada por el gobierno? Para esto voy a conversar con el doctor Miguel Rodríguez Albán. Él es director de la Escuela de Ciencia Política y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de Trujillo. Buenas noches, Carlos. Bueno, la situación que vive el país no es para nada de fiestas navideñas en donde debiera haber unión, paz. Es la negación del diciembre, de los diciembres, ¿no? Y esta violencia desbordada realmente preocupa. Yo coincido con Mauricio de que tenemos que condenar la violencia. Esa es la primera afirmación en una sociedad que, si bien es cierto, está marcada por la desigualdad y por la crisis política permanente. No podemos dejar que la violencia desborde y la irracionalidad nos gane a los peruanos. Tenemos que encontrar salidas y creo que ahí el diálogo es la única vía. Ahora, me preguntas sobre la declaratoria de emergencia. Efectivamente, como lo decías al inicio del programa, es una medida que el Estado y el sistema democrático puede utilizar teniendo amparo constitucional para que de manera extraordinaria, ante una situación excepcional de desorden, de violencia, el Estado adopta medidas limitativas de derechos, en los cuales la policía, las fuerzas militares pueden intervenir, ¿no es cierto?, a los grupos que fundamentalmente ahora están bloqueando carreteras y están afectando la normal actividad económica y sobre todo están atacando la propiedad pública y privada con violencia. Efectivamente. Esto no quiere decir, no es un toque de queda, no es una inamovilidad, o sea, no es eso. O sea, nosotros vamos a desarrollar nuestro día de manera normal. Exacto. Más en estos días hay mucha preocupación, me están preguntando. La mayoría de instituciones tienen reuniones programadas, ¿no?, de trabajo, de compartir. Exacto. Y dicen, y ahora lo suspendemos todo. Yo justo he venido acá haciendo un paréntesis en una reunión de compartir y había la preocupación, ¿nos reunimos o no nos reunimos? No nos puede paralizar. Creo que el gobierno ha hecho bien en generar esa medida y la policía, las Fuerzas Armadas, es necesario intervenir y obviamente detener o limitar estos actos de violencia para recuperar el orden y la autoridad. Por lo tanto, esta norma, este estado de emergencia va de una manera focalizada en aquellos que están generando caos, disturbios, violencia. Allí interviene la policía. Le da facilidades para que pueda intervenir, detener sin tener una orden policial directa y puede intervenir de manera directa con detenciones o uso de ser necesario de la fuerza sin que ésta sea extrema, porque claro, hay que decirlo, porque ya tenemos vidas, ¿no?, lamentables que se han perdido en estos días, ¿no?, y que claro, hay responsables y que es un alto costo para el país. El ministro del Interior, como bien lo señala el señor Cervantes, ha sido claro en decir lo siguiente: no están prohibidas las reuniones, las fiestas, los conciertos. Como bien lo resumes tú, nuestra vida transcurre de manera normal. O sea, la gente de bien que no se preocupe. Ciertamente, los que no vamos a hacer nada en contra de la propiedad o para afectar la paz o cometer delitos, no tenemos por qué preocuparnos. Sí, quienes usan la violencia de manera extrema pueden caminar, hacer marchas y protestar pacíficamente, podemos hacerlo, expresar nuestras ideas. Y esa es la gran garantía del sistema democrático, que nos permite expresarnos. Pero cuando alguien o grupos, mediante el uso de la violencia, quieren limitar, por ejemplo, el derecho de otros de tener el libre tránsito o de ser atendidos en una emergencia que lamentable generaba indignación cuando hasta algunas ambulancias se han destruido, se han atacado. Lamentable, ¿no? O sea, tiene que haber un mínimo de sensibilidad, ¿no? No podemos pasar que una ambulancia, que un bombero o la policía con buses, con escolares que iban de fiesta de promoción y que estaban días ahí varados, en fin, o sea, cosas terribles. Ahora, reiteramos, esto está dentro de los cánones constitucionales. Esto es todo lo contrario a lo que quiso hacer Pedro Castillo con su mensaje a la nación, y donde todos hemos escuchado que él dio un golpe de Estado, pese a que él finalmente lo termina
negando. Anunció un golpe de Claro. Estado tratando de disolver el Congreso, que dígase de paso nunca se disolvió, hay que también Sí, ser claro. objetivo. Ajá. Anunció la intervención del Poder Judicial, nunca se intervino. Ya ha quedado ahí. Hay dos posiciones, hasta tres posiciones. Quienes consideran que los hechos son atípicos, quienes consideran que hay delito de insurgencia, ¿no? Abuso de autoridad, o quienes, de los que yo me alineo, creo que si bien es cierto, hay una irrupción del ordenamiento jurídico constitucional, pero no ha habido el elemento central de todo golpe, que es el levantamiento en armas o el uso de la fuerza del Estado de manera ilegal. Claro, porque no lo respaldaron, pues. O sea, ya, pues, o sea, Ningún golpe en el Perú se ha dado sin respaldo de las fuerzas militares. efectivamente, pues, pero era Pedro Castillo, pues. O sea, era Pedro Castillo, ¿qué esperamos? O sea, yo lo he dicho aquí y lo reitero, la incompetencia total hasta el último minuto que estuvo en Palacio. Así de Eso, simple. eso evidencia Así de simple. los hechos y sus decisiones. Ahora, el hecho, por ejemplo, que él haya anunciado en su mensaje toque de queda, o sea, ya son situaciones extremas las que él estaba tomando, porque él no estaba mandando a un toque de queda. estaba anunciando una medida que es parte de una situación de estado de emergencia, que no había sido declarado, ¿no? Claro, pero es mucho más extrema que un estado de emergencia. El toque de queda, ahí sí nos restringe todo, nos guarda todo. A determinada hora del día se limita pues la salida de las personas. Pero vamos, estamos en una situación en que frente a esta violencia, las instituciones tienen que actuar. El Poder Judicial tiene que cumplir su rol. El Parlamento, con todo el cuestionamiento que tiene que cumplir el suyo. Es que eso ayudó justamente para evitar que se consuma este golpe de Estado. O sea, pese al debilitamiento institucional que tenemos, pese al débil sistema democrático que tenemos, las instituciones han funcionado. O sea, el Ministerio Público inmediatamente salió, el Poder Judicial, Contraloría, Procuraduría, el Congreso mal que bien siguió funcionando. O sea, todo el aparato estatal, el sostén del sistema, funcionó. El que sí salió de todo sistema democrático y de toda legalidad y de toda constitución, y que quebrantó la Constitución, fue Pedro Castillo, el único. Él, Pedro Castillo y compañía. No había otro. O sea, él sí quebrantó la Constitución. Sí, pero también hay que decirlo, el Congreso, cuando estando en curso el debate de una vacancia por otro causal, los hechos de corrupción que se venían investigando, sometió a votación por una causal sobre la cual, por ejemplo, no se le había corrido el para que ejerza defensa, más no se debatió, que es el tema junto al antejuicio político que ahora se cuestiona, que va a dar pie o puede dar pie o sustento para que el proceso que se le ha instaurado y que ha iniciado mal jurídicamente desde nuestro punto de vista, con vicios, le pueda dar finalmente una libertad, a pesar de que la mayoría, o un sector de peruanos, hay que decirlo objetivamente, La mayoría. hay un sector de peruanos, ¿no?, que cree que debería cárcel, otro sector que reclama su libertad. Lo cierto es que la institucionalidad también implica el respeto de las leyes para todos. ¿Ah? Si bien es cierto que así rompió, pero el Congreso también ha festinado algunos procedimientos. Correcto. O sea, hay que dar la mirada amplia y total, ¿no? Y en este caso, eso se va a dilucidar el día de mañana, ¿no?, entre otras cosas. Pero, a ver, para ir concluyendo, el hecho de escuchar a Castillo, mejor dicho, el hecho de leer a Castillo, el decir que él sigue siendo presidente de la República y que él no dio un golpe de Estado, y la primera versión no fue que le dieron un brebaje, lo pepearon, yo decía en son de broma, ahora hay peperas políticas también, ¿no? Y reitero, él sigue diciendo que no dio un golpe de Estado y que sigue siendo presidente. ¿Cómo toman ustedes eso? Bueno, esa poco versión novelesca, un poco surrealista, ¿no?, de esto. Además, si hubiera habido lo que se dice ese complot o esa supuesta, ¿no?, medicación, o hasta apareció la versión de que Montesinos de la base naval habría hundido junto a un sector militar esa situación. Bueno, eso tendrá que investigarse. Pero si ha habido algún tipo de droga o medicina, eso con una prueba química se determina. Que no quiso, tampoco quiso sacar sus análisis. Bueno, en fin, ¿no? Como tú dices, es una versión
poco creíble o nada creíble, sinceramente, ¿no? Él cometió, y eso de que esté Montesinos detrás y que alguien, no, pues ha estado juntito a él, ha estado Betsy Chávez, ha estado Aníbal Torres, ¿no? Que lo siguen secundando. De que les falló el plan, les falló, y de que ellos tenían la intención de tomar el poder y de tomar el control del Estado, no, de mala manera, lo querían hacer. Entonces, ya él tendrá sus razones y él tendrá la verdad. Lo que sí, yo no entiendo la manera en que algunos manifiestan de que el golpe de Estado, como no se consumó, es inocente. Claro, ahí tienes... O sea, eso sí, no entra en mi cabeza, porque si pasamos por alto esto, o sea, si pasamos por alto de que un jefe de Estado, un presidente de la República, intenta dar un golpe de Estado, y como no le resultó, oye... ¿Qué responsabilidad? Hay responsabilidad política. Aquí estamos discutiendo la responsabilidad penal por la cual el Ministerio Público... Yo no voy a lo penal, o sea, este señor, si no le resultó, o cualquiera, sea Pedro Castillo o cualquier persona que después quiera asumir la presidencia, y que tenga estas intenciones autoritarias, ¿no? Dictatoriales, de querer patear el tablero democrático, y como no le sale, normal, yo sigo siendo presidente, ¿no? Yo lo quise hacer, yo lo intenté, fue un decir, como dicen muchos congresistas, sinceramente dan vergüenza escucharlo, decían, pero fue un decir, ¿no? Ese señor Pedro Castillo, disculpen, tiene que ir preso, bien preso, ¿no? Bueno, yo creo que lo que ha hecho, el mensaje que dio en donde anunciaba el golpe, indudablemente fue un mensaje contrario a lo que establece la Constitución. Intentó, o por lo menos proyectaba, ¿no? Afectar la institucionalidad democrática. Y eso, indudablemente, es una transgresión constitucional. Lo que sí tiene que definirse en el tema penal es cuánto de esto lo hace penalmente responsable y cuál es la relación de la pena. Y eso se va a elucidar. El hecho de quebrantar la Constitución no lo hace responsable y no lo hace merecedor a una pena de cárcel. A ver, quien quebranta la Constitución, siendo el jefe de Estado, teniendo el máximo cargo y de la manera en que lo hizo, merece purgar condena. Anunció el quebrantamiento. A ver, te lo pongo en un ejemplo sencillo. Ya me voy a poner en abogado del diablo. Sí, ese tiene si hay un asesinato, tiene que haber un cuerpo que diga, pero sí, lo he matado, pero está andando, no hay cuerpo del delito. Entonces, al Congreso lo ha cerrado, pero el Congreso ha seguido funcionando. O sea, no ha cerrado el Congreso. Si yo tengo una ametralladora en mi casa y digo, oye, voy a matar, y viene la policía y me encuentra la ametralladora y me encuentra, pues no sé, diciendo que hay delito, pero no te ha matado. Pero me mete preso, ¿no? Hay que grabar la responsabilidad penal. Me ven la ametralladora, queda en evidencia que lo estoy amenazando, que lo voy a matar, pero ojo, no me metan preso, porque solamente fue un decir. Eso... No lo maté, no me merezco irme preso. No, las leyes no funcionan así. Las leyes no funcionan así. Bueno, en materia penal, que no es mi especialidad, pero en materia penal he escuchado algunas opiniones que incluso consideran que lo cometido por Castillo es atípico, que no es delito. Sí. Y hay interpretaciones distintas, ¿no? Pero bueno, ya serán los penalistas los que resuelvan esto. Lo que sí, pues, lo que sí se está cuestionando son, como tú dices, algunos procedimientos, pero bueno, pues ya ellos lo resuelven. Pero lo ideal es que se recupere la paz. Eso es lo fundamental. Recuperar la paz, que el país marche y que recuperemos la senda y que entre peruanos logremos un gran acuerdo para salir de esta situación, ¿no? Que no solo pasa por el Parlamento, menos por un Parlamento deslegitimado, sino, como decía el joven, por un gran acuerdo ciudadano, ¿no? Donde además de las instituciones, encontremos una salida. El adelanto de elecciones es una de ellas. Porque esto, ojo, eso también hay que decirlo. La protesta es también contra este Congreso, y este Congreso tiene que irse. En eso tenemos que estar clarísimos. Tiene que irse. Este Congreso no va más. Así como Castillo hizo mala tarea, este Congreso hizo pésimamente mala tarea. Peor que Castillo incluso, pero la pregunta es, con un adelanto de elecciones, y tú tienes esta experiencia también, ¿se puede hacer elecciones en 2023?
o como dijo Dina Boluarte, todavía para hacer algo correcto tenemos que irnos hasta el 2024? Bueno, el periodo mínimo son 9 meses, o sea, podríamos llegar a noviembre o diciembre si es que el sistema electoral es un esfuerzo extraordinario y obviamente se recibe el presupuesto que requiere organizar unas elecciones. Es posible hacerlo, obviamente con un esfuerzo del Estado y del sistema electoral, que es un poco lo que un sector de la ciudadanía reclama, ¿no? Pero que se requiere aproximadamente un año para que el sistema electoral lleve acá adelante una elección para renovar el Parlamento y el Ejecutivo. Esto no es sencillo, o sea, no es cuestión de agarrar y decir, ya, mañana vamos a elecciones, en 3 meses vamos y todos votamos. O sea, no es fácil, hay todo un cronograma, hay etapas que ya están dadas en la ley, en la norma, ¿no? Entonces hay plazos que cumplir, no es tan fácil como se dice, ¿no? Si se puede acelerar, en buena hora, pero veremos. Sí, ahí tiene un gran reto la presidenta Dina Boluarte, ¿no? De lograr recuperar el orden en el país y, para acuerdo, creo que ha hecho bien el ella respaldar este adelanto de elecciones y creo que incluso ella también ha anunciado que podría ser en diciembre como una salida intermedia del año 2023, ¿no? Y eso implicaría pues que también los sectores que demandan adelanto de elecciones entiendan que es la manera institucional en que se puede resolver este tema, ¿no? Pero además las reformas que se están demandando, ¿no? Porque si no, pues luego de Castillo, peor. O luego de este Congreso, ¿qué? ¿No? Peor, pensamos que hemos tocado piso, hemos tocado fondo, pero siempre caemos más, es increíble. Esperemos que no y que por el bien del país, ojalá que esta crisis sea una oportunidad para que los peruanos podamos informar en la vida. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y haber conversado en torno pues, a estas implicancias que se vienen en torno a este estado de emergencia.